días a todos. Algo que todas las personas tenemos una gran necesidad o un gran deseo interno es de brillar. El día de ayer tuvimos un desayuno para profesionales. Algunos estuvimos ahí y fue muy especial ver a varias personas, a amigos que nos estaban acompañando, pero todos estaban ahí, tenían un solo cosa en la mente: crecer, brillar, aprender para desarrollarse más, sus negocios, sus vidas, sus capacidades. Todos queremos brillar. Y algo interesante que vamos a estar haciendo aún con este plan de lectura anuales, aún ocupar otra versión de la Biblia para poder enriquecernos más en nuestra lectura. No sé cuántos están acostumbrados a eso, tal vez cada año cambiar de Biblia, ¿no? De la versión. Entonces, si lees Dios habla hoy, este año leer una versión internacional, el siguiente año leer otra versión. Hay muchas versiones muy buenas. Una de las que queremos usar es la nueva traducción viviente, o NTV, nueva traducción viviente, por si quieres aprovechar de una vez el plan que se te dio y tener una Biblia en la que puedas enriquecerte más. Te animamos a conseguirla. También Héctor va a estar, su hermano que tiene su puesto de Biblias, de libros, afuera, va a estar ahí. Él ha conseguido cientos de Biblias a muy bajo costo para poder, si tú estás interesado, aún Biblias con letra grande para personas que lo necesiten. El punto es que puedas tener una buena herramienta y comenzar este plan de lectura bíblica. ¿Amén? Y hablando aún de levántate y brilla, es el título de la clase de hoy. Levántate y brilla. Y vamos a estar estudiando acerca de la vida del profeta Isaías. Acompáñenme a Isaías 60. Esta semana estaba orando y pasando un tiempo de lectura bíblica en la mañana y estaba leyendo esta parte que me conmovió muchísimo, me dejó muy claro lo que también Dios desea hacer con nosotros. Isaías 60, en el verso 1, dice la Biblia: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. ¿Qué tal esta parte que Dios le está hablando a su pueblo? Dice: levántate y brilla. Hay un video así en internet, ¿no?, que se llama Rise and Shine, y habla de deportistas. Dice: levántate, brilla, logra cosas grandes, no sé, disciplinado, esfuérzate para que puedas brillar a tu alrededor. Pero algo que creemos como cristianos es: levántate y resplandece, no porque solo tengamos o creamos tenemos una luz propia, sino porque nuestra luz verdadera es Dios y su presencia en nosotros. Dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Al ver a través de la vida de Isaías y poder comprender, yo estoy brillando realmente, me estoy levantando y estoy permitiendo que la luz de Dios brille en mí. Aún, tal vez yo no conozco tanto de Dios. ¿Cómo será brillar de acuerdo al plan de Dios para mí? Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos? 66. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. Un montón. Una respuesta clara. 66.
Una de las cosas cuando estudias el libro de Isaías, ¿no? Ese es un desafío esta clase porque en realidad el libro de Isaías es toda una riqueza en sí mismo. Pero algo que hay que comprender, algunos datos muy interesantes es, si tú lees Isaías detenidamente, es como si leyeras toda la Biblia. Y muchas cosas se parecen. La Biblia está dividida en dos partes. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. 39. ¿Cuántos capítulos? ¿No? Ya vimos cuántos capítulos tiene Isaías, 66. Y lo interesante es que el Nuevo Testamento tiene 27 capítulos. Y veamos ahora cómo se divide el libro de Isaías de acuerdo a varios estudiosos. Si podemos ver a Isaías habla muchísimo de las profecías de Jesucristo. En realidad es el que más profecías cumplidas tiene en un solo libro, un solo profeta acerca del Mesías. Si tú lees del capítulo 1 de Isaías al 39, vas a poder ver a Jesús como rey, ¿no? Sentado en su trono, como un juez, santo, 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 ¿no? Muy santo, sentado en lo alto, en lo más sublime. También lo puedes ver como en un día de venganza y de juicio. Todo eso puedes encontrar acerca del Mesías en los primeros 39 capítulos. Pero si lees del 40 al 66, vas a encontrar las escrituras donde se refiere a Jesús como siervo, muriendo, como salvador. Dice, contado entre los pecadores, quebrantado, humillado y redimiendo o salvando a las personas. Qué impresión poder encontrar exactamente en la misma organización, cómo se ha organizado la Biblia, también este libro de Isaías. Isaías fue escrito o vivió 700 años antes de que Jesús naciera. Más de 15 profecías Jesús cumplió 700 años después. Y podemos ver Isaías como un hombre en el que no podemos encontrar mucho de su vida, pero sí vamos a poder descubrir algunas convicciones y cómo se fue transformando él al ir conociendo más a Dios. Isaías fue un profeta que vivió durante 4 reinados, o Dios lo usó para poder hablarle a 4 reyes diferentes: Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. Él era miembro o estaba emparentado con la familia real. Era primo de un rey, su esposa era una profetisa, su padre era alguien bastante importante también. Se le conoce a Isaías como el príncipe de los profetas, o también como el evangelista del Antiguo Testamento, por hablar tanto del Mesías 700 años antes. El nombre de Isaías significa salvación del Señor. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo se cumple lo que Isaías, algunas cosas solamente de lo que Isaías proclamó. Por ejemplo, en Isaías 43 dice la Biblia: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Como les mencioné, Isaías es un libro o un profeta que se menciona más veces, o el profeta que se menciona más veces en el Nuevo Testamento. Pablo se refiere a él, los hechos se refieren a él, todos los evangelios se refieren a él. Y esta escritura que acabamos de leer la podemos encontrar en Juan, capítulo 1, verso 22, y dice: entonces, ¿quién eres? Le están preguntando a Juan el Bautista algunas personas. Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Ahí estaba no solo Jesús, sino Juan como parte importante del plan de Dios. Después, en Lucas 4:16, dice: fue a Nazaret, aquí está hablando de Jesucristo, fue a Nazaret donde se había criado,
Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y Jesús concluye en Lucas 4:16 diciendo, verso 21, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. En el verso 21. Jesús usó el libro de Isaías para revelarse a sí mismo, para decir quién era Él, para decir: esta escritura que hace 700 años Dios le reveló a esta persona llamada Isaías, hoy ante sus ojos se está cumpliendo. En Hechos 8:28, Isaías también ha sido usado para salvar a otros, para ayudar a bautizar a otros. En Hechos 8:28 dice: y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Quién? Pues conocemos la historia, pero es acerca de un hombre muy importante de Etiopía que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, iba de regreso a su país, iba en su carro, abrió el iPad e iba leyendo el libro exactamente del profeta Isaías. Y dice en el verso 29, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y solo ocupó esa parte como pretexto para poder explicarle el Evangelio. Y ese hombre, unas horas después, fue bautizado para su salvación. Entonces también ese libro ha sido tan importante. Realmente Isaías ha sido un hombre que se levantó y brilló y sigue brillando para Dios. Toda persona que brilla también tiene problemas. Y se vuelve un problema para otros. Porque no a todos nos gusta la gente que brilla. Porque cuando alguien brilla es como estarme diciendo a mí: ¿yo qué estoy haciendo? Entonces queremos que todos sean como iguales. Porque me desafía a mí, me pone en tela de juicio qué hago, mis convicciones, cómo uso mi tiempo, mi dinero. La gente que brilla no es muy del agrado de todo el mundo. ¿Qué pasó con él al final de su vida? No lo encontramos realmente en un escrito bíblico, pero hay una historia del siglo II que se refiere a que puede ser muy verídico algo que Hebreos 11:37 dice, hablando de la lista de héroes de la fe y como muchos de ellos terminaron. Dice el verso 37: fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Isaías profetizó alrededor de 58 años. Al final, un rey perverso llamado Manasés, al parecer, lo mandó matar. Y uno de los castigos que se ocupaban aún todavía en el siglo XV era aserrar a las personas por la mitad. Eso es lo que se cree que pasó a Isaías al final de su vida. Será cerrado. Amarrar a alguien y después partirlo con un serrucho o como sea. No todo siervo de Dios termina su vida como Moisés o como Elías o como muchos otros que Dios se los llevó y no pasaron estos tragos amargos, o Abraham o otros que también fueron amigos de Dios, que también tuvieron una gran relación con Dios, porque eso es lo que estamos hablando durante estos meses, ¿te acuerdas? Oración, caminar con Dios, devoción a Él. E Isaías verdaderamente lo tuvo.
Y por 58 años fue súper fiel, predicó lo que Dios quería que se predicara, enseñó a otros, reprendió reyes, reprendió pueblos. Y al final, ¿se acabó su brillo? No, se acabó su vida, pero siguió brillando. Y esa es nuestra esperanza, dejar un legado. ¿No te sientes así cuando eres padre? A los que somos padres queremos dejar un legado, que nuestra vida cuente, pero al final todos deseamos lo mismo. Que nuestro brillo no se apague cuando nosotros nos vayamos de este mundo. Pero para eso entonces hay que responder una pregunta, que es donde deseo que más podamos concentrarnos hoy. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Eso lo cambia todo. Por ejemplo, otra vez, los que somos padres, ¿te acuerdas el primer día que viste a tu bebé? El primer bebé. Tal vez no estuviste, imagínate, no estuviste en la sala de parto, sino que ya llevan al bebé en el salón donde están los cristales y ves. Y ves chorrocientos niños ahí. ¿No? Muchos. Sí, muchos. Y entonces así, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Ya lo conoces? Bueno, los hombres somos menos, son más menos personas. O puedes decir, oh, qué bonito, ¿cuál es mi bebé? Y no sientes algo en específico todavía hasta que alguien, la enfermera, ¿no? Te dice, porque está ahí todo chupado así, todo envuelto. Él, y te lo señala, ahí inmediatamente, toda tu atención se vuelve con ese niño, nace el amor, empiezas a sentir un montón de cosas, estás comprometido con él, ya no lo pierdes de vista, no estás ahí, no esperando. Cuando sale recuerda su rostro todo, porque ya sabes quién es él, es mi hijo. Todo cambió, mientras que todos los bebés era como, bueno, no siento algo en específico, no hay un compromiso hasta que me dicen quién es él. ¿Quién es Dios? O ella. ¿Quién es Dios para mí? Eso lo cambia todo. De acuerdo a lo que tú creas de Dios, de acuerdo a tu conocimiento de Él, cambia tu compromiso, cambian tus sentimientos, cambian tus acciones y cambia tu futuro. ¿Sabes? A veces Dios para algunos es una vieja historia que les contaban de niños. Para otros es la medicina que calma la culpa. Oh, fallé, Diosito, por favor, perdóname, porque no me siento bien de lo que hice. O es tal vez como el tipo el genio de la lámpara maravillosa, que creo que cuando oro le froto algo y Dios, concédeme esto, dame aquello, y solo se acercan cuando tienen una necesidad, un problema o tienen una gran pregunta. ¿Por qué a mí, Dios? ¿No? Además, hay una enfermedad, algo muy difícil, pérdida de trabajo. ¿Por qué a mí, Dios? Pero no alcanzamos a preguntar, ¿y Dios, quién eres tú? ¿Cómo puedo acercarme a ti? Eso lo va a cambiar todo si lo alcanzas a responder correctamente. Muchos otros nos preocupamos por estar en el lugar correcto, la iglesia correcta. Pero si no respondes quién es Dios para ti, aunque estés en la mejor comunidad cristiana del mundo, eso no va a cambiar gran cosa. Porque todo seguirá siendo el ambiente, la gente, las actividades, pero aún no, ¿quién es Dios para mí? Estudiar este libro, si lo estudias junto con otros libros como los Reyes, podemos darnos cuenta que Israel, el pueblo de Israel donde vivió Isaías, tenía libros, tenía conocimiento, tenía un liderazgo muy fuerte en cuestión religiosa, tenían autoridad, tenían buenos reyes, algunos de ellos hicieron grandes cosas, sabían que Dios era el Dios de dioses, se lo enseñaban a sus hijos, tenían muchas costumbres que heredaban a los menores de edad. Pero Isaías les echa en cara lo mismo que Jesús un día dijo a los fariseos: todos sus mandatos son mandatos de hombres. Tienen una religión aprendida, pero que no brota del corazón. ¿Te ha pasado? ¿Has experimentado esto?
¿no? El que tal vez sabes qué hacer, o más o menos sabes, tienes un entendimiento de, tal vez Dios espera esto de mí, pero puede ser que muchas de las cosas que haces o que hacemos puedan ser algo vacío. Al final el cascarón, aquí estoy, pero no está mi corazón. Aquí llegué, pero no está realmente mi atención. Hemos hablado de eso antes, pensando en, ¿te gustaría tener una relación con alguien, un noviazgo, una amistad, un matrimonio, donde estén de cascarón, pero en su mente y corazón estén en otro lado? ¿Por qué te ríes? Todos podemos sentir eso, saber, no, o sea, hasta nervios me da, ¿no? Yo no quisiera algo así. No, que mi esposa me abrace pensando en Brad Pitt. No hay mucha diferencia, pero dígame. ¿Cómo podemos llegar a ser con Dios? Oh, sí, Dios. Y por fuera hacer mucho, pero por dentro estar siéndole infiel a Él. La fe que no tiene la fuerza de la experiencia en Dios no tiene realmente poder. La fe que no tiene la fuerza de la experiencia en Dios no tiene poder. Déjame explicarte esto por lo que tuvo que pasar Isaías. Isaías 6:1 dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Estamos leyendo el capítulo, ¿qué? 6. Y tú lees del 1 al 5, Isaías está dando profecías, está hablando del Señor. No sabemos si esto fue el inicio de su ministerio, o sea que a partir de ahora él comenzó a recibir profecías, y tal vez el libro está escrito no de forma cronológica, o él ya recibía profecías de antemano y vivió esta experiencia. Como sea, él era escogido y Dios quería que viviera lo que estás a punto de ver. ¿Cuándo Isaías pudo ver a Dios? Dice, en el año de la muerte del rey Usías. ¿Quién era Usías? Todo un héroe. Usías era un rey que había dado estabilidad a Judá por más de 40 años, 52 años en realidad. Había dado muchas cosas materiales al pueblo. Pero ¿sabes? También era un héroe para Isaías de muchas maneras. Muchas veces Dios tiene que quitarnos cosas o personas en nuestra vida para poder ver al Rey de Reyes. Por eso me sorprende cómo lo deja claro en el año de la muerte del rey Usías. Tal vez el año en que uno pudiera pensar, ya se acabó todo, desde Salomón no teníamos un rey así. Es que, ¿sabes qué? Desde hace mucho yo no sentía tanto amor por una mujer o por un hombre. Esto es todo lo que tengo, esta persona es lo que más necesito en mi vida. ¿Sabes qué? Este trabajo ya, desde hace muchos años no tenía tanta estabilidad económica. Eso es lo más importante ahorita. No tengo mucho tiempo para leer la Biblia, ir a la iglesia o hacer algún cambio. No sabes qué, yo deseé mucho un hijo, ya nació, eso es todo para mí. A veces nos roba la oportunidad de conocer realmente a Dios, porque nuestros ojos pueden estar en otro lado. Y en ese momento de tanto tal vez temor nacional, en el año en que se perdió todo, fue cuando Dios se reveló a Isaías. Pregúntate, ¿qué persona, cosa o situación tendría que ser quitado de tu vida para que verdaderamente te entregaras a Dios? No quisiéramos que eso sucediera, pero a veces es necesario, si no nos volvemos a Él. Después dice la Biblia que ángeles, ¿no? Comenzó a ver ángeles en el verso 3 de Isaías 6. Dice, y esos ángeles decían, y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria.
Santidad en todo su esplendor fue la experiencia de Isaías en ese momento. Los ángeles dejaban claro quién era Dios para ellos. Mira, algo importante de nuestra naturaleza es que nos acostumbramos mucho a cosas, ¿no? Puede estar con la persona más bella del mundo, después de un rato decir, bueno, no, hay gente más bonita. Puede estar en el trabajo que más te emociona, después de un tiempo como, no, ya no me siento tan feliz, me acostumbré. Los ángeles no podían acostumbrarse a la santidad de Dios. Constantemente reconocían quién era Él. Porque lo vemos después, miles de años después, ¿no? O cientos de años después en Apocalipsis, cuando se revela a Juan, que es lo mismo que cantan los ángeles. A Juan reconociendo, Él es el santo. Cuando Juan trató de arrodillarse ante un ángel, dice, párate, ¿qué haces? Ante Él es el único. Cientos, miles, la eternidad con Dios no es suficiente para Él. Nunca te podrías acostumbrar. Dios quería dejarle claro a Isaías eso. Muchos de nosotros nos acostumbramos. Dios quiere que te des cuenta. Sé cristiano y te acostumbraste. O tal vez tener una religión y te acostumbraste. Eso no es conocer a Dios. Porque con Dios siempre es emocionante todo el tiempo. Siempre uno está con los ojos abiertos. ¿Qué sigue? ¿Qué más? ¿Qué me va a enseñar? Pero algo nunca se nos va a olvidar de Él. Cuando de verdad tenemos una experiencia con Él, Él es santo. ¿Qué consecuencia hay de entender? Santo significa puro. ¿Qué significa ver a Dios en toda su pureza? Isaías 6:5 dice: entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías en ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Reconoció quién era Él y quién era Dios y dónde se encontraba. Es muy común perder la vergüenza cuando alguien se acostumbra a hacer algo mal. La primera vez que mentí, me acuerdo, sentía, ¿no?, que se me erizaba la piel, que me van a descubrir. Tenía miedo. La primera vez que vi pornografía, yo sentía, ¿de dónde va a salir mi mamá? ¿Me va a hacer algo? La primera vez que robé algo por diversión, y después lo tiré a la basura, no me interesaba el dinero, sino molestar a la gente. Sentía después remordimiento, pero cuando eso ves que no pasa nada, y lo puedes seguir haciendo una y otra vez. Mi esposo no me descubrió lo que hice. O en la iglesia nadie sabe, creen que yo soy buen cristiano. Mi familia me tiene en alto concepto. En mi trabajo no se dan cuenta de lo que hago. Me acostumbro. Tal vez al principio siento miedo, pero me acostumbro. ¿Y cómo es posible? Tal vez si Isaías, que era alguien tal vez que ya recibía mensajes de Dios, que casado con una profetisa, el ambiente en el que vivía, tal vez era para ya decir, estoy bien. Pero llega el momento que cuando de verdad se enfrenta a Dios, grita sin miedo, dice, ay de mí, me voy a morir. Reconozco en verdad quién soy. Todos necesitamos esta experiencia en nuestra vida. Si en verdad queremos avanzar, si queremos en verdad brillar, levantarnos y brillar, no importa aún siquiera si eres alguien con tiempo en la fe, o si estás viniendo por primera vez, o si es la primera vez que lees la Biblia, tú y yo necesitamos esa experiencia continua, recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Sabes? Llegar a un punto sin distracciones, o sea, ok, sí, Dios es santo, es bueno, Él quiere cosas de mí, pero yo también tengo mis intereses y Dios va a entender. No, debe llegar un momento en la vida donde no haya distracciones y en verdad decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué me llama Dios? Es la misma reacción que tuvo Pedro con Jesús, que podemos ver en Lucas 5, cuando Jesús se aparece y los discípulos están desanimados porque no pescan nada, y algunos de nosotros podemos sentirnos así. Ahorita mi vida está de que no pesco nada, ni un resfriado.
no hago cosas, no va bien el negocio, mi relación con mi esposa no va bien, en mi familia es un desastre, no pesco nada. Llega Jesucristo y le dice, pesca del otro lado. Y Jesús insiste, ok, como tú lo ordenas, pescan, hay un gran milagro, una pesca milagrosa. Pero ¿qué hace Pedro? En Lucas 5, si tú lo quieres leer, se cae de rodillas en la barca y dice, apártate de mí que soy un pecador. Ahí cambió todo, se volvió un discípulo comprometido hasta que murió. Todos necesitamos una experiencia. Y Dios la va a hacer de la manera que sea. Con Pedro fue con un milagro, aquí fue trayendo a Isaías de la presencia de Dios. De muchas maneras trata Dios con nuestra vida. ¿De qué manera está tratando Dios con la tuya? En Isaías 6, más adelante, cuando él pudo darse cuenta específicamente de cuál era su pecado, fíjate lo que pasó. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Esto es lo que sucede cuando una persona sinceramente reconoce que debe arrepentirse. Fíjate bien, no es que reconozca sus errores, estos no son errores. Un pecado es algo que está en contra de la voluntad de Dios, que daña a otras personas y te daña a ti. Todo pecado es lo mismo. La mentira daña a otros, te daña a ti. La inmoralidad sexual daña a otros, te daña a ti. Y está contra Dios. El chisme, el prejuicio. Pero cuando una persona sinceramente es capaz de reconocer, ese soy yo, sin máscaras. Hace poco se dio la Biblia a una persona que reconoció pecados muy fuertes en su vida y que tenía que confrontarlos con una persona en específico. Y sabes, algo que de las cosas que más cuestan es, podemos pensar, voy a pedirle perdón a Dios. Dios, perdona de mis pecados, son terribles, me avergüenzo, me siento muy mal, perdóname. Y puede haber un dolor. Al terminar, y como algo que quiero aclararte es que como iglesia creemos mucho en estudiar la Biblia y en aplicarla en nuestra vida. Entonces, después de leer la escritura y de que ayudar a este amigo a poder pedirle perdón a Dios, vino lo práctico. ¿Qué crees que ahora debes hacer con esto? Pedir perdón a tal persona. Cuando llegamos a ese punto es como, ¡no! Eso va a ser muy difícil. Eso ya es muy duro. Pero no es más duro con Dios. O sea, con Dios dice la Biblia que cuando pecamos primero contra Él. Contra Él. Él debería darnos más vergüenza. Con Él deberíamos sentir más dolor. No, la gente después, la gente ni siquiera va a ser algo más grave, más que te haga sentirse mal, alejarse o ya no quiere estar contigo, como sea. Pero ¿a qué le tenemos más temor? Cuando de corazón vemos, es Dios el que más me importa. ¿Quién es Dios? Él es santo y yo no. Él me puede salvar y yo necesito la salvación. Cuando llegamos a ese punto, ¿sabes qué quiere hacer Dios? No decir te lo dije, no poner el dedo en la llaga. Él dice, Él manda algo para tocar nuestra vida y limpiarla. Ese es su plan en resumidas cuentas. Es por eso que algunas cosas que podemos aprender de todo esto es que cuando enfocamos toda nuestra atención en Dios, cuando nos vemos como realmente somos, pecadores, inútiles, piensa cuántas cosas has intentado cambiar por ti mismo y no has podido. Somos inútiles en ciertas cosas para cambiar. Solo podemos brillar si Dios está con nosotros. Tercero, cuando nos damos cuenta que nuestra culpa y pecado pueden ser perdonados. Y cuando creemos de verdad esto, algo que a veces he visto es que alguien puede confesar un pecado, arrepentirse aparentemente, pero después, un mes después, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Es que sigo pensando en lo que pasó la otra vez, fue muy malo. Pero no debería sentir más bien gratitud por lo que ya Dios hizo. Así deberíamos ser todos aquellos que hemos comprendido el perdón de Dios, pero debemos creerlo.
Es por eso que en el verso 8 de Isaías 6 se revela qué sucede con un hombre que vive esas características. Dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. ¿Sabes? Aquí es importante notar, Dios no llamó específicamente a Isaías a una tarea. No le dijo: quiero que tú vayas. Solo cuando ya Isaías pudo reconocer quién era, sentir dolor y después experimentar el perdón y la ternura de Dios, ahora sí como que Dios comenzó a hablar, ¿no?, enfrente de él. ¿Quién irá por nosotros? Y dejó que Isaías tomara la decisión. Él dijo: yo, aquí estoy, envíame a mí. Eso es algo impresionante de poder comprender la transformación de una persona. Primero había culpa y miedo. Después aquí hay motivación y alzan la mano de yo quiero hacerlo. Dios les explicó después que iba a ser un trabajo bastante complicado. Toda persona que no sirve a los demás es porque hay algo en su vida que lo tiene atorado. Toda persona que no brilla es porque todavía vive mucha culpa. Toda persona, y aún cristiano, que está viviendo en pecado, el común denominador es esconderse, engañar y prácticamente al final olvidar quién es Dios para esa persona. Que no te pase a ti. Algunas enseñanzas de Isaías al final, después que podamos comprender que predicó mucho, pero solo unos versos. Dice Isaías 8:13: solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Eso ya fue. Cuando leas Isaías, date cuenta cuáles son las profecías que Dios le dio y cuál es la parte donde Él habla. Así vas a poder encontrar el carácter de Isaías y sus propias convicciones. Esto es algo ya de Isaías a la gente. ¿Después de qué? Después de la experiencia que tuvo. Por eso ya podía decirle: hey, olvídense de sus ídolos, olvídense de estas cosas que los tienen distraídos. Solo Él es poderoso. No le teman al hombre, que lo que van a decir los demás, que te van a criticar. Témanle a Él. Solo honrenlo a Él. Ese es el espíritu que más se necesita tener cuando una persona quiere levantarse y brillar. Otra convicción de Él es en Isaías 8:14: el Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Mira cómo se cumple esto en Lucas 2:34. Y aún Él sigue brillando después de siglos. Cuando Jesús nació, dice: Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Eso sucede. Y debes de pensar, conocer a Dios puede ser una bendición o una maldición. ¿Sabes de qué depende? De ti y de mí. No es Él. Porque dice: para muchos va a ser levantarlos y para otros tirarlos o destruirlos. Eso depende de nuestro estado, de nuestro corazón. Al final, Isaías nos da dos consejos con los que quiero que puedas llevarte. Él nos dice, Isaías 26:3: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confío. En otra versión: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Quieres tener paz en tu vida? Ten carácter firme. Hoy te invitamos, toma un tiempo en estos días para leer la Biblia. Deseamos tanto sentarnos contigo y compartirte la experiencia de santidad que Dios nos ha permitido vivir. Que piensa en algo. Te invitamos a tener carácter firme. A que si tú decides: voy a estudiar la Biblia, quiero llegar al final. Primera de Pedro 1:10, al final nos dice también el Nuevo Testamento. ¿Me escuchan ahí? Todos se pueden.
profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. ¿Sabes de qué habla esto? Al final habla de Isaías también. Gente que no solo esperó a que recibieran algo de Dios, porque puede ser que la mayoría de nosotros no vayamos al cielo a verlo a Él, pero dice, estudiaron y observaron esta salvación. Te animamos a que estos días tú vuelvas como Isaías, puedas estudiar y observar la salvación de Dios. Dios bendiga.